¿Sabes qué es lo que más me ha enseñado en la vida? Ausencia, carencia, silencio. Fue cuando nadie me contactó, cuando nadie me preguntó si estaba bien, que descubrí la fuerza que llevaba dentro. Y no fue bonito, ni rápido, ni ligero, pero fue real. Superar las cosas solo no es una elección, es una necesidad, porque llega un momento en que el mundo se detiene y si no has aprendido a valerte por ti mismo, te quedas atrás. Creí que alguien vendría, un mentor, un amigo, un milagro. Y esperé, hasta que me di cuenta de que esperar me estaba enfermando, que nadie llevaría mi carga, que nadie viviría mi vida. Y fue en ese momento que decidí, o tomo el timón o me hundo. No por heroísmo, por supervivencia. Y cuando dejé de esperar, empecé a construir. Ladrillo a ladrillo, cicatriz a cicatriz. Algunos piensan que superar las cosas solos es frío. No lo es madurez. Es saber que el apoyo no siempre está ahí, pero la responsabilidad permanece. Es dejar de idealizar al salvador externo y empezar a invertir en tu propia base interna. Porque al final eres tú contigo mismo. Es tu cabeza en la almohada, es tu conciencia mirándose en el espejo. Y lo curioso es que cuando aprendes a levantarte sin público, sin aplausos, sin ayuda, algo cambia. Dejas de suplicar, de justificarte y de menospreciarte. Creces en silencio. Y nadie puede arrebatarte ese crecimiento, porque se logró con dolor, esfuerzo y decisión. Y eso vale más que cualquier elogio. No vine aquí a entretenerte. Vine a recordarte algo que quizá hayas olvidado. Puedes lograrlo. Aunque nadie lo vea. Aunque nadie lo crea. Aunque todavía duela. Porque en el momento en que decides madurar, el mundo empieza a tratarte de forma diferente. Y todo empieza a cambiar. Me costó un tiempo comprender esto, pero nadie viene. Nadie. Ni el gobierno, ni mis amigos, ni mi familia. Por mucho que llore, me queje o me acurruque en un rincón, la vida no tiene piedad. Solo respeta a quienes toman el control. Y el día que lo asumí fue duro, porque era incómodo. Pero también fue liberador. No tenía que esperar más. Podía empezar ahora con lo poco que tenía. Asumir la responsabilidad no es decir, es mi culpa, sino decir, la solución es mía. Es decidir que, independientemente de lo que me hayan hecho, haré algo con lo que quede. Cuando dejé de externalizar, todo cambió. Porque mientras yo señalaba con el dedo, el tiempo pasaba. Pero cuando le di la vuelta a la tortilla y dije, basta, empecé a caminar incluso con las piernas débiles. Y cada paso me dio la fuerza para seguir adelante. Este cambio empezó con pequeñas acciones. Levantarme más temprano. Leer 15 minutos al día. Decir no a las cosas que me agotaban. Y fue en este silencio que descubrí una nueva paz. No una paz cómoda, sino una paz poderosa. La paz de saber que, pase lo que pase, me tengo a mí misma. Y cuando tienes eso, nadie puede desestabilizarte. Te conviertes en tu propio pilar, tu propio fundamento. Y es a partir de ahí que todo empieza a cambiar. Hubo una época en la que pensé que ser fuerte significaba no sentir. Reprimirlo todo, tragar saliva con dificultad, mantener la compostura. Pero eso no es fuerza, es rigidez, y lo rígido se rompe. Necesitaba aprender que está bien sentir. Miedo, ira, tristeza, frustración, todo forma parte de ello. Nunca se trató de no sentir, sino de no dejar que estas emociones decidan mi camino. Sentir es humano. Actuar con sabiduría, eso es disciplina. La disciplina emocional no me llegó de la noche a la mañana. Surgió de los contratiempos, de las veces que reaccioné impulsivamente y me arrepentí, de las palabras que pronuncié sin pensar, de decisiones tomadas por la intensidad del momento. Y también surgió de la humildad de mirar hacia adentro y decir, todavía no tengo el control, pero lo lograré, porque el autodominio es un ejercicio de entrenamiento,
Es entrenamiento de fuerza interna. Y como todo entrenamiento de fuerza, requiere dolor, repetición y paciencia. Lo que me ayudó a desarrollar esto fueron hábitos pequeños pero constantes. Por ejemplo, escribir lo que sentía antes de estallar con alguien, respirar hondo antes de dar una respuesta difícil, retirarme durante 15 minutos cuando me daba cuenta de que mis emociones me dominaban. ¿Es sencillo? Sí, pero sencillo no significa fácil. Solo funciona si te comprometes con tu futuro más que con tus impulsos. El punto de inflexión llegó cuando me di cuenta de que cada vez que dejaba que una emoción me dominara, renunciaba a mi libertad, porque actuar en piloto automático es como ser un rehén, y estaba harta de serlo. Quería ser la autora de mi propia historia, aunque eso significara aprender a sostener la pluma con manos temblorosas, porque el autodominio no es la ausencia de caos, es saber cómo navegarlo sin perderse. Y cuando aprendes a hacer esto, algo cambia. Empiezas a respetarte más, porque entiendes que no cualquier cosa te desestabilizará. Lo sientes todo, pero no te ahogas en nada. Y eso es raro, es silencioso, pero es increíblemente poderoso, porque mientras el mundo grita, tú respondes con calma. Y esa calma construye más que 1000 gritos. La mayoría de la gente rehúye el silencio como si fuera un enemigo, pero he aprendido que el silencio es un espejo y por eso tanta gente lo evita, porque muestra quién eres realmente, sin maquillajes, sin distracciones. Al principio, estar solo me parecía un castigo, un recordatorio de todo lo que me perdía, pero con el tiempo se convirtió en una bendición, una oportunidad para encontrarme a mí misma sin necesitar la validación de nadie. Fue en este espacio de soledad donde empecé a escuchar mi propia voz. Era débil, apagada, sepultada bajo años de opiniones ajenas. Me llevó un tiempo despejar todo ese ruido, pero poco a poco le aprendí a sentirme cómoda en mi propia presencia. Sin celular, sin ruido, sin público, solo yo. Y ahí, quieta, comencé a reconstruirme. El problema es que confunden la soledad con el abandono. Creen que si están solos es porque algo anda mal, pero no es así. La soledad no es la ausencia de gente, es la presencia de uno mismo. Cuando entendí esto, dejé de mendigar compañía y empecé a elegir con más cuidado a las personas que entraban en mi vida, porque la verdad es que estar mal acompañado cansa más que estar solo y agota más que nutre. Hoy, mi soledad se ha convertido en mi cuartel general. Es donde creo, reflexiono y planifico, donde me reencuentro cuando el mundo intenta arrastrarme al caos. ¿Hay días en que todavía duele? Sí, pero incluso ese dolor se ha convertido en parte del proceso, parte del refinamiento, porque es allí, en el silencio, donde me doy cuenta de lo que realmente importa y de lo que ya no encaja. Y cuanto más cómodo me siento conmigo mismo, más selectivo me vuelvo con el mundo, no por orgullo, sino por respeto. Porque quienes aprenden a estar cómodos solos, ya no aceptan cualquier compañía solo para llenar el espacio. La soledad se convierte en un filtro, un criterio. Y es precisamente entonces cuando la vida empieza a tener más claridad. Nunca me gustó el dolor. A nadie le gusta. Pero lo que me hizo cambiar fue darme cuenta de que siempre traía un mensaje. Cada vez que la vida me derribaba, era como si me dijera, aún no lo entiendes. Y mientras fingía que todo estaba bien, el dolor crecía. Solo se detuvo cuando yo también me detuve, para escuchar, para sentir, para crecer. El dolor se convirtió en un maestro severo pero justo, y tuve que aprender a ser un buen estudiante. No fue fácil, porque el primer impulso es huir, distraerse, aturdirse, ocuparse de cualquier cosa para evitar enfrentarlo de frente. Pero cuanto más corría, más me alcanzaba, hasta que llegó el día en que decidí sentarme con el dolor. Literalmente. Cerré la puerta, apagué todo y dije, hablemos. Fue entonces cuando todo empezó a cambiar, porque el dolor ignorado se convierte en trauma, pero el dolor aceptado se convierte en fuerza. Empecé a ver que el dolor era solo una lente, la forma en que la vida me mostraba dónde estaba desalineado, dónde me mentía a mí mismo, dónde necesitaba cambiar, pero me resistía. Y cuando dejé de resistirme, vi que el dolor no era el final, era el principio,
me impulsaba a un nuevo nivel, a una nueva versión de mí mismo, más fuerte, más lúcido, más consciente. Recuerdo una época en la que lo perdí todo: dinero, relaciones, confianza. Me dolió tanto que apenas podía dormir, pero fue allí, tocando fondo, donde descubrí la profundidad de mi capacidad para reconstruirme. Tomé un cuaderno y empecé a escribir todo lo que aún tenía. No era mucho, pero era mío. Y así comencé, paso a paso, dolor a dolor, día tras día. Y cuando el dolor se volvió rutina, perdió su poder paralizarme. Aún lo sentía, pero no me rendí. Lo miraba como quien mira a un viejo conocido. ¿Otra vez tú? Y seguí adelante. Porque una vez que aprendes a convertir el dolor en una herramienta... Este punto de inflexión me sacó del papel de víctima. Dejé de culpar a mi entorno, a los demás, a la suerte o la falta de ella, y comencé a responsabilizarme de las decisiones diarias que moldeaban mi realidad. Porque eso es lo que define una vida. Decisiones aparentemente pequeñas, tomadas con frecuencia. Es lo que toleras, lo que pospones, lo que finges no ver. Todo esto moldea en quién te conviertes. Claro que el entorno influye, pero solo domina a quienes viven en piloto automático. Y yo era así una vez. Me dejaba llevar por la corriente, me reía de lo que no me hacía gracia, aceptaba invitaciones que me cansaban. Solo después de empezar a tomar decisiones conscientes sobre a quién escuchaba, qué leía, en qué gastaba mi energía, mi vida empezó a despegar. Fue como ajustar el rumbo de un barco, imperceptiblemente al principio. Después de un tiempo, una nueva dirección. Esta conciencia moldeó incluso mis hábitos más sencillos. Empecé a decir no con más firmeza, a silenciar las voces críticas, a crear mi propio campo energético. Y poco a poco, la gente a mi alrededor también cambió. Algunos se fueron, y me dolió. Pero hoy lo entiendo, no se fueron. Simplemente dejé de encajar en el mismo lugar. De eso se trata crecer. No todos encajan, ni deberían. Y cuando comprendí que el poder residía en mis decisiones, no en las de los demás, me liberé. Porque incluso en entornos tóxicos, puedo decidir quién quiero ser. Incluso en medio del caos, puedo decidir mi siguiente paso. Y esta libertad es silenciosa, pero pesa más que 1000 consejos. Porque al final, el mundo puede influirme, pero quien define el camino sigo siendo yo. Llega un momento en que todo se silencia. Los aplausos, las críticas, las invitaciones, incluso los juicios. Es en este silencio donde mucha gente se derrumba. Casi me derrumbé. Porque es fácil sentirse alguien cuando el mundo responde. Es difícil mantenerse fuerte cuando nadie mira. Fue entonces cuando me di cuenta de la importancia de mis rituales. Pequeños hábitos diarios que me sostienen incluso cuando todo lo demás se detiene. Estos rituales no nacieron prefabricados. Surgieron de la necesidad, de noches sin dormir buscando un rumbo, de mañanas en las que levantarse parecía imposible. Fue en este escenario que decidí crear una estructura donde antes solo había caos. Empecé con algo pequeño: leer a diario, aunque fueran solo 10 minutos, anotar 3 cosas por las que estaba agradecido y revisar mis objetivos cada semana. Al principio parecía poco, pero con constancia, esa pequeña cantidad echó raíces. Cada ritual era un recordatorio de en quién me estaba convirtiendo. No se trataba de productividad, sino de identidad. Se trataba de ser alguien que se cuida a sí mismo, incluso sin testigos. Alguien que elige crecer cuando nadie lo exige. Alguien que planta, incluso sin garantía de cosecha. Estos pequeños gestos me mantuvieron en marcha en los días en que todo parecía insignificante. Mucha gente quiere cambiar su vida, pero no quiere cambiar su rutina. Desean una transformación, pero se resisten a la repetición. Pero no hay otra opción. Es en la repetición donde se revela el compromiso. Y fue en esta repetición que comencé a redescubrirme. Empecé a apreciar a la persona que... Hoy, cuando el mundo se queda en silencio, sé qué hacer. Retomo mis rituales, porque son más que prácticas, son anclas.
Me recuerdan que el crecimiento no depende de factores externos, depende de la intención. Depende de la decisión de continuar incluso cuando no hay público. Y es precisamente en estos momentos que ocurren los mayores saltos. La mente miente, y durante mucho tiempo creí todo lo que decía. No puedes hacerlo, volverá a salir mal, a nadie le importas. Estas frases se repetían en mi interior como si fueran verdades absolutas, y ni siquiera las cuestionaba, simplemente obedecía. Hasta el día en que me di cuenta, esa voz no era mía. Era una suma de miedos, malas experiencias y voces del pasado. Y tenía el derecho y el deber de reescribir esta narrativa. Fue entonces cuando empecé a practicar el diálogo interno. Al principio, me pareció extraño. ¿Hablarme a mí misma? ¿Animarme, confrontarme, explicarme las cosas? Sí, extraño, pero necesario. Porque si no me hablo intencionalmente, mi mente repetirá lo que el mundo me ha lanzado. Y entonces me di cuenta de que no se trataba de pensamiento positivo. Se trataba de pensamiento consciente. De elegir palabras que me construyan, no las que me sabotean. Me inventé frases. Las repetía a diario, en voz alta, aunque al principio no me las creía del todo. Soy lo suficientemente fuerte para superar esto. Merezco una vida con sentido. El fracaso no me define, me moldea. Y poco a poco, esas palabras empezaron a calar hondo. Empecé a responder a mi propia mente, a desafiar los pensamientos limitantes, a tomar el control de mi diálogo interno. Esto no es magia, es práctica, y lo sigo practicando hoy, porque los pensamientos negativos siguen apareciendo, pero ahora ya no me siento a tomar un café con ellos. Los escucho, los evalúo y los reemplazo. Esa es la clave. No controlas lo que piensas, pero sí controlas lo que alimentas. Y la mente, como cualquier tierra, solo florece con lo que cultivas con regularidad. Hoy, mi diálogo interno es mi aliado. Me recuerda en quién me estoy convirtiendo. Me fortalece en los días en que todo parece desmoronarse. Me trae de vuelta cuando me pierdo. Porque, al final, la forma en que me hablo a mí mismo marca el ritmo de mi vida. Y si la mente miente, he decidido mentirme menos y decirme más verdades que me liberen. Hubo una época en mi vida en la que nadie tenía fe. Ni mis amigos, ni mis colegas, ni mi familia. Y para ser sincera, ni siquiera creía tanto. Pero seguía adelante. No porque estuviera segura, sino porque rendirse también dolía. Y entre la incomodidad de seguir adelante y el peso del abandono, elegí seguir adelante. En la oscuridad, en el silencio, sola, fue allí donde aprendí. La fe más poderosa es la que se construye incluso cuando nadie la valida. Es fácil seguir adelante cuando hay gente vitoreando, aplaudiendo y animándote. Lo difícil es cuando solo se oye tu propia respiración entrecortada, cuando las miradas son escépticas, cuando los comentarios duelen, cuando sientes que lo estás apostando todo a algo que solo tú ves. Pero ahí está la diferencia, porque la mayoría se detiene en ese punto, y quienes ganan siguen adelante. Este viaje me enseñó a separar la opinión del rumbo. Mucha gente me decía que parara, que buscara algo más seguro, que fuera más realista. Y escuché, pero no obedecí, porque en el fondo sabía, no me veían. Veían sus propios miedos proyectados en mí. Y si quería triunfar, tendría que dejar de buscar aprobación y empezar a buscar la alineación con mis valores, con mi visión, con mi propósito. La victoria empezó a llegar en etapas invisibles, un nuevo hábito, una mejor decisión, una mentalidad diferente. Y nadie la vio, porque las raíces crecen en la oscuridad. Pero ahí estaban. Y cuando los resultados empezaron a aparecer, los mismos escépticos empezaron a decir, siempre creí. Pero en ese momento ya no importaba, porque ya no necesitaba que nadie creyera. Me había convertido en la prueba viviente. Y esa es la belleza de superarlo solo. No solo ganas, sino que te conviertes en el tipo de persona que ya no depende de los aplausos. Te conviertes en tu propio referente, tu propio impulso,
tu propio fundamento. Y cuando llegas a ese punto, nadie puede detenerte. Si hay una frase que llevo conmigo hasta el día de hoy es: creces en silencio y el mundo solo lo nota después. Si esto te conmovió de alguna manera, guárdalo, recuérdalo, vívelo. Porque la verdadera fuerza no hace ruido, hace historia.